día para reconocer la libertad de expresión y para luchar por ella todos los días, ¿no? Creo que es muy importante que en este país y en este estado, en esta nueva etapa histórica, pues haya pluralidad, haya libertad, haya crítica para el buen ejercicio del quehacer público. Estamos convocando a esta conferencia de prensa para dar a conocer que el veto que envió el ciudadano gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, pues ya se venció su tiempo, ¿no? Ya el sábado, el domingo, venció el tiempo y los datos técnicos los va a dar a conocer la presidenta del Congreso, nuestra compañera Blanca Lidia Rodríguez, y posteriormente daremos a conocer algunos posicionamientos de los aquí presentes. Gracias, muy buenos días. Muchas gracias por su asistencia. Como mencionaba el compañero Vladimir Parra, presidente de la coordinación del Congreso, daré una breve lectura en los términos generales y técnicos de la determinación de este honorable Congreso respecto al proceso legislativo que corresponde al decreto número 79. Posteriormente, cada quien dará su posicionamiento. El referente, desde luego, al veto parcial que, como lo llama el gobernador del estado, que hizo recientemente ante dicho decreto, en el que se reforman y derogan diversas disposiciones a la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Colima y que fue remitido al Poder Ejecutivo del pasado miércoles 22 de mayo del 2019, teniendo el Ejecutivo entonces un plazo de 10 días hábiles, de acuerdo al artículo 41 de la Constitución Política Local y a los artículos 32 y 39 de la misma Constitución Local, vinculados con el artículo 6, último párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, para dar contestación a dicho oficio con sus respectivas observaciones. En estos últimos artículos se consideran claramente días hábiles todos los días comprendidos dentro de cada uno de los periodos de sesiones. Por lo tanto, el plazo de 10 días hábiles del que se habla el referido artículo 41 venció el pasado sábado 1 de junio del 2019, toda vez que el plazo inició a contar a partir del día jueves 23 de mayo del 2019, habiendo transcurrido los días 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de mayo, así como el 1 de junio del 2019, contando 10 días. Hay que tomar en cuenta que para el cómputo de este plazo deben ser tomados en cuenta los días sábados y domingo, debido a que nos encontramos en el segundo periodo ordinario de sesiones del primer año del ejercicio constitucional, mismo que comprende desde el 1 de abril hasta el 31 de agosto del 2019, y obviamente el oficio o decreto en cuestión corresponden al trabajo legislativo de este Congreso local. En consecuencia, debido a que, de acuerdo al referido artículo 41 de la Constitución local señalada, que de no haber observaciones en un decreto dentro del plazo de 10 días, a partir de la que fenezca dicho plazo tendrá un término de 5 días hábiles para que sea publicado, es decir, debido a que dicho plazo de 5 días hábiles inició a computarse desde el 2 de junio, dicho plazo también venció el 6 de junio. Desde luego que hay muchos más artículos relacionados a esta cuestión dentro de nuestra Constitución local que fundamentan lo anteriormente expuesto. Pero me gustaría que si hubiera precisarlos con mucho gusto mis demás compañeros. Gracias. Bien, me gustaría comentar que ya hubo una experiencia, una interpretación en el Estado de México, una controversia constitucional promovida por el Poder Ejecutivo contra el Poder Legislativo,
ambos del Estado de México, en la que se determinó expresamente que, si bien queda manifiesto la facultad de la parte actora al gobernador para formular por una sola vez observaciones a las leyes o decretos que expida la legislatura, dentro del improrrogable término de 10 días hábiles, debe considerarse que dicho término se refiere a aquellos días que resultan hábiles en el periodo de sesiones de la legislatura. Este pronunciamiento de la Suprema Corte, en términos de lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley Reglamentaria de las fracciones primero y segundo del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al haber sido aprobada por cuando menos 8 votos, constituye jurisprudencia constitucional de carácter obligatorio y, por ende, al ser aplicable analógicamente al caso particular, es la interpretación que debe prevalecer. Nosotros aquí lo que estamos planteando es que se respete el ejercicio legislativo, que se respete el orden constitucional, que se respete la voluntad de la gente, el sentir de la opinión pública. Qué bueno que el gobernador reconozca y que se sume a la propuesta del Congreso para que a partir del 1 de septiembre pueda haber ya un descuento universal, ya también ampliado a niños y niñas de preescolar y de primaria. Yo creo que ese es el principal logro del Congreso del Estado de Colima que hemos construido, que el mismo gobernador ya se sumó a esta propuesta y ya dijo que se va a echar a andar el 1 de septiembre. ¿En qué no estamos de acuerdo? En que se siga privilegiando algunos intereses, que se siga protegiendo al viejo régimen, que se ponga por delante estos intereses al beneficio de las grandes mayorías, que queremos una mejor política de movilidad. Nosotros propusimos un consejo más amplio, más plural, con más representación y se vetó. Nosotros propusimos que se pudiera acceder a este descuento con cualquier credencial de instituciones públicas o privadas y también se vetó, dejando vigente o queriendo dejar vigente lo de la Federación de Estudiantes Colimenses. Nosotros quisimos poner en la ley estos derechos y se conserva a juicio del gobernador, donde dice previos acuerdos con el sector. No queremos más previos acuerdos que dan pie a una total discrecionalidad, opacidad y acuerdos en lo oscurito. O sea, queremos que esté plasmado en la ley y darle facultades al mismo Ejecutivo para que pueda realizar bien sus funciones. Y en general sería nuestra participación, y bueno, que nosotros vamos a seguir promoviendo que estos derechos se amplíen, vamos a seguir defendiendo esta iniciativa de movilidad y llamamos al Ejecutivo al diálogo. Sí puede haber diálogo, sí puede haber, se puede enriquecer estas observaciones del Ejecutivo en otra iniciativa de ley, pero respetando los vientos de cambio y la voluntad también de los diputados y diputadas apoyados por el pueblo de Colima, porque la gente de Colima, el pueblo de Colima está a favor de esta ley de movilidad. Me gustaría cederle el uso de la voz al diputado Francisco Rodríguez y después a la diputada Remedios. Gracias. Pues primeramente sí ser muy puntuales en el término de que pues el Ejecutivo dejó correr hasta el último momento en sus cálculos este asunto. Tuvo 10 días. No se hubiera arriesgado de esa naturaleza si él contemplara con claridad los plazos establecidos. En este sentido, el artículo 39 de la Constitución es muy claro, en el sentido de que en proceso legislativo no solamente corresponde, en este caso, al Congreso del Estado, corresponde a toda instancia, a todo poder que esté involucrado. Por ende, el Ejecutivo no puede tener unos plazos
que para él sean hábiles de lunes a viernes y otros el Congreso y otros los magistrados. Y se los pongo así de claro. Cuando el Poder Legislativo o cualquier ciudadano presentamos ante el Poder Judicial, local o federal, no corremos los plazos que tenemos en el Legislativo, corremos los plazos que marca la propia ley y con los cuales resuelve los propios tribunales judiciales respectivos. En este sentido, el Ejecutivo tenía que haber revisado por su consejero jurídico cuáles eran los plazos del Legislativo. ¿Por qué razón? El artículo 39 nos dice, y nos remite obviamente a la ley orgánica del Poder Legislativo, en donde habla de dónde se concluye el proceso. Inicia, como todos lo conocemos, cuando se presenta alguna reforma, que fue el caso a la ley de movilidad, y concluyese hasta su publicación. Y su publicación le corresponde al Ejecutivo y por ende no puede poner los plazos de él. Son los del proceso legislativo estipulados en la Constitución en el 39 y por ende en el sexto de la ley orgánica del Poder Legislativo. Eso es muy claro y creo que ahí la verdad que pues debería revisar a su consejería jurídica porque ahí está el error fundamental. Segundo, decir que ahorita nos ceñimos en el artículo 41, ya una vez vencido el plazo, aquí la presidenta del Congreso tendrá que emitir el acuerdo correspondiente para que se publique la ley. Decirles de otra manera, esta ley ya es en términos prácticos, una vez que se envíe el oficio, promulgada. Ya no va a tener razón porque dejó perder el tiempo el gobernador. Creo que le llevó mucho tiempo en analizar el veto, o no sé qué otras cosas habrá perdido el tiempo, y dejó irse hasta últimas circunstancias. Y ahí yo sí quisiera dejar ese señalamiento muy claro, porque siendo la ley de movilidad un tema de gran interés social, de un gran debate político, que estuvo en la palestra durante varios días y diría semanas, pues creo que le debe haber puesto más atención a los tiempos que se tenían que haber vencido. Entonces él perdió el tiempo, no le tiene que reclamar al Ejecutivo, creo que con quien no le tiene que reclamar a los diputados, creo que con quien tiene que sentarse a platicar es con su consejero jurídico para que revise bien los plazos respectivos. Y por último, obviamente, decir con toda claridad, pues, que esta ley, que bueno que hoy ya es una ley en vías, en unas cuantas horas de ser promulgada, ya no tiene ninguna discusión al respecto, pero que todo proceso no concluye, es dinámico y sin duda alguna seguiremos y estamos abiertos a escuchar posteriormente en los tiempos y en los plazos que así se marquen todas las demandas, todas las necesidades, no solamente los transportistas, sino también de los padres de familia, también de los estudiantes, todos los sectores involucrados, porque esta ley sin duda alguna debe ser cada vez perfectible. Ningún proceso es determinante, sino perfectible en su tiempo y se tendrán que revisar en su tiempo y forma lo que pueda a bien desarrollar. Y nos pronunciamos sin duda alguna porque la esencia de esta iniciativa aprobada en el Congreso fue y debe ser un triunfo muy importante para las familias colimenses, porque ahí está un impacto muy positivo en su economía y se le quitó las partes discriminativas que se tenía en la ley, es decir, solamente para unos estudiantes sí, para otros no. Hoy todos los estudiantes son reconocidos en la ley y por ende, con mandato constitucional, tendrán derecho, sin duda alguna, a este descuento universal. De ahí en adelante, creo que todo lo demás que pudiéramos decir saldría sobrando, quedaría en el ámbito del posicionamiento político, pero creo que lo fundamental y que logró el Congreso del Estado es darle a todos los estudiantes, a todas las familias con hijos en edad escolar, que tengan este derecho de descuento universal. Eso es lo fundamental y en eso lo aplaudimos, lo respaldamos y sin duda alguna estamos muy contentos de que esta ley sea ya una reforma firme, constitucional y legalmente establecida. Muchas gracias, buenos días. Pues reiterar lo que en esta mesa ya se ha mencionado. Como legisladora del Movimiento Ciudadano he estado apoyando esta reforma, ustedes se dieron cuenta, de la ley de movilidad, porque el interés propio como el de mis compañeros diputados es lograr el beneficio para todas las familias colimenses. Es cierto que pudiera, como se ha mencionado aquí, todo proceso legislativo es perfectible,
Si como el gobernador ha señalado hay algunas cuestiones de redacción que señalar, pues no son motivo de veto. Creo que el tema es más político que de correcciones. En ese sentido, pues pudiéramos haber, o él hubiera podido haber elevado una iniciativa nueva, pero pues se trata finalmente de cerrar el paso a una nueva etapa que les da trabajo reconocer que estamos viviendo nuevos tiempos y que ahora los controles políticos han dejado de ser. Entonces, en ese sentido, reitero mi posición a la reforma en los términos como se emitió y vamos a defender esta ley con todo porque estamos seguros que beneficia a la mayoría de las familias colimenses. El descuento universal es una conquista que la ciudadanía reconoce y aplaude. Y finalmente, eso es lo que nos debe interesar como legisladores. Somos representantes de la sociedad a la que nos debemos y por ellos tenemos que estar velando siempre. Igual, si el gobernador está abierto al diálogo, ¿por qué no? Creo que podemos llegar en una mesa de respeto a acuerdos que puedan beneficiar a todas las partes, pero no vamos a ceder cuando se trate de posiciones caprichosas que quieran dar reversa a los nuevos tiempos que estamos viviendo los colimenses. Bien, la maestra Rosalba, que se acaba de incorporar, preside la Comisión de Educación y Cultura del Congreso y que también fue parte de esta dictaminación de esta propuesta. Gracias. Bueno, sería todo, no sé si hay preguntas, comentarios. Si el gobernador no está de acuerdo, ¿tiene posibilidades de presentar un recurso de revisión o algo y que esto quede detenido? Puede presentar una controversia y yo les leía ya la experiencia en el Estado de México donde hay ya un antecedente que crea jurisprudencia, pues tuvo 8 votos. Entonces es igualita la experiencia, por ello ahorita la vamos a mandar en el boletín para que la tengan, pero yo creo que sería innecesario ir a una controversia. Si es un tema de redacción, nosotros estamos conscientes de que podemos presentar una iniciativa donde se enriquezca, donde se clarifique algún tipo de redacción para que no se pueda malinterpretar. Nosotros estamos de acuerdo en esos puntos, hay 2 ya que tenemos identificados y podemos caminar. Lo que no estamos de acuerdo es que volvamos atrás, ¿no? O sea, no estamos de acuerdo en que no se reconozca el trabajo de las comisiones legislativas, ¿no? Entonces hay puntos que se vetaron, que incluso en nuestra interpretación hay uno que veta de la Suprema Corte en las aplicaciones tecnológicas, porque nosotros lo derogamos cumpliendo con el mandato de la Suprema Corte y el gobernador nos pide que legislemos, ¿no? Pero la Suprema Corte nos dice que lo declara inválido, no nos dice que nos pongamos a reformarlo. Entonces se mantiene el diálogo abierto y está esa opción de la controversia, pero repito, ya hay un ejemplo muy claro y donde lo ganó el Poder Legislativo. Ahora, los transportistas en la reunión que tuvieron con los diputados de la Comisión de Transportes dicen que si el subsidio no se les da en porque no está en este año, porque no está contemplado, sí lo pueden contemplar para el 2020, que para eso serían las mesas de diálogo. Sí, bueno, ahí la compañera Claudia ha estado en las mesas de diálogo, en los foros, y nos puede comentar acerca del tema. Claro que sí, con respecto a eso, efectivamente desde el día martes la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transporte ha estado trabajando con los diferentes sectores involucrados con la finalidad precisamente de tomarlos en cuenta, todas las aportaciones que están haciendo, y como bien lo dijeron aquí el compañero diputado, coordinador de aquí del grupo parlamentario y del Congreso, pues esta ley
no está sujeta y se puede seguir trabajando para reformarla y modificarla siempre y cuando sea pues en beneficio de todos los ciudadanos. De hecho, ahorita enfrente, ustedes habrán dado cuenta, están también los compañeros del servicio público que son los mototaxis. Entonces nosotros estamos trabajando y que pues como poder legislativo y poder autónomo del Estado somos responsables de las exigencias de todas las voces de la sociedad y que hemos de seguir trabajando en beneficio de la sociedad. Es por ello que hemos de cumplir con una sentencia de la Suprema Corte y vamos a seguir, como les dije, trabajando en mejorar las condiciones de la vida de todos nuestros representados, de todos los colimenses, y posteriormente nosotros haremos entrega junto también con el compañero del sentir de todas las personas que nos estuvieron acompañando en los diferentes foros, y en su momento se hará lo propio porque hay una apertura. Sí, pero el Ejecutivo ya dijo que no hay presupuesto. Ustedes como Congreso, que son los que asignan para el siguiente año, ¿podrían dar ese subsidio? A ver, nosotros tuvimos, yo en lo personal tuve varias charlas con la arquitecta Gisela Méndez y tuvimos una reunión de trabajo aquí en el Congreso con ella. Yo creo que la persona más capacitada, con más información en todo el estado de Colima es ella, ¿no? Y nos daba toda la información. Eso, no hay impacto presupuestal, no hay pérdidas para el concesionario, ¿no? Los problemas económicos de los transportistas son reales, o sea, sí, por el tema del diésel, por el tema de operación, pero los problemas económicos de los transportistas no pasan por darle descuento a los niños y a las niñas de preescolar y de primaria. Ya checamos la información del INEGI, ¿no? Son 192.500 estudiantes de 3 años hasta 30, ¿no? O más. Y de esos 128.000 son de primaria. 30% está en la zona rural, 70% está en la zona urbana. La zona urbana son 89.600, ¿no? De esos utilizan el transporte público o el transporte colectivo cerca del 3%, pero nosotros digamos hasta el 5%, son como 5.000. Una cifra muy distinta a los 200.000 estudiantes que dicen que van a subsidiar más. Entonces no están esas cifras. En Tecomán, por ejemplo, desde hace años ya se viene dando el descuento, ni siquiera con ninguna credencial, sino nada más se suben, con que los vean con mochila y se suben, o uniforme. Lo mismo en Comala, lo mismo en Coquimatlán. Entonces no hay tal impacto presupuestal. Y luego hay que ponernos a analizar algo. Los estudiantes que tienen la necesidad de tomar un transporte público para llegar a su primaria, significa que son los más desfavorecidos, los más marginados, los más vulnerables. Entonces no podemos regatearle un descuento a los que más lo necesitan. Pero además nos daba algunas cifras. Por cada, por ejemplo, por cada unidad, el costo al vacío, ¿no? Puede ser diario de 164 pesos, ¿no? Es decir, por llevar el camión vacío, porque viven en el Espinal, pero empiezan la ruta por el Moralete, ¿no? Entonces, y el costo que pudieran tener por el descuento a los estudiantes es mínimo o inexistente, porque también va a hacer que más gente utilice el transporte público y haya más ingresos, ¿sí? Entonces puede ser que se incentive el transporte público, y lejos de ser una pérdida va a ser un ingreso, porque van a ser las mismas rutas, el mismo diésel, el mismo salario de chofer, no se va a gastar más en eso. Pero sí hay que profesionalizar más el debate, hay que tener más información técnica, hay que tener más estadísticas al respecto. No hay impacto presupuestal, primero porque no es un costo para el Estado, sino para los privados, pero incluso para los privados no hay ningún tipo de pérdida. Lo que sí hay que corregir, varias cosas, pues es el tema de cómo los ayudamos en el tema del diésel, ¿no? Que haya mecanismos de autoconsumo, el tema de las alcancías, el tema de la recaudación, el tema de incentivos fiscales, va por ahí, pero no pasa por el descuento a los niños y las niñas de primaria. Además, eso no fue algo que, digamos,
se le ocurrió al Congreso, sino que retomó el Congreso. Es un mandato de la Suprema Corte, el que no haya discriminación entre el descuento a los estudiantes. Y respecto al impacto que causarían las personas que usarían el descuento sin la credencial de la REC, ¿hay algo al respecto? Porque también se quejan de eso los transportistas, que aumentarían estos estudiantes que no son de primaria, pero pues que ya tendrían el acceso al descuento con la credencial que emitiría la autoridad y no solamente con la de la REC. ¿Hay algún análisis respecto a ese impacto? Sí, primero hay algún análisis que tenemos que plantearnos. El 89% de los boletos que se emiten en Colima, Villa de Álvarez, se paga tarifa completa, y en Manzanillo 91%. Entonces parece ser, y nos dicen que es el descuental y es mucho, pero repito, 89% en Colima, Villa de Álvarez paga tarifa completa, 91% en Manzanillo paga tarifa completa. Esos son algunos datos que... ¿Eso de acuerdo a quién? Los datos que revisamos con la arquitecta Gisela. ¿Gisela qué cargo tiene actualmente? Ninguno. ¿Pero se reunió con ustedes? No ocupa tener un cargo para reunirse con Ciudadana. la ciudadana, y es experta en el tema. Oye, diputado, nada más, por favor, 3 puntualizaciones. Una, no me queda claro que hay 3 tiempos aquí. El tiempo de los diputados, el tiempo del gobernador y el tiempo del Poder Judicial. De hecho, existe legalmente esto porque, a lo que nos explicó Paco, pues ya, el tiempo de ustedes ya está vencido. El del gobernador dijo apenas empezaba. Y el del judicial pues, va a ejecutar cuando le llegue algo. Solamente hay un solo tiempo, el de la Constitución, y la Constitución es para todos. ¿Y Al qué gobernador. dice? ¿Qué dice? A ver, si nos Con mucho hace gusto. favor. Aparte de que comentaron que lo iban a mandar, el artículo 39 dice que se indica a quienes corresponde el derecho de iniciar las leyes. Obviamente está establecido que puede ser diputados, ayuntamientos y otros organismos. Y establece que todas esas iniciativas y todos esos trámites están regidos por la ley orgánica y su reglamento. Entonces, la ley orgánica te establece todo el proceso legislativo. Y el proceso legislativo va desde la presentación de una iniciativa, que puede ser reforma, abrogación o una nueva ley. Posteriormente entra a la síntesis de comunicaciones, se turna a las comisiones respectivas, ellas tienen todo su proceso legislativo de hacer consulta, lo que se tengan que realizar, dictamina la comisión, posteriormente ese dictamen se va a gobierno interno para que acuerde enlistarlo en el orden del día o no. Posteriormente, una vez que se vota, se turna al Ejecutivo para su publicación. Él tendrá 2 vías: publicarla sin ninguna observación o emitir observaciones y remitirla al Congreso en forma de veto, lo que llamamos como tal. De ahí ya seguiría otro procedimiento donde se va a las comisiones nuevamente, se hacen las observaciones, tendría que venir, en este caso, si se aceptan o no, pues con mayoría calificada. ¿En dónde se equivocó el gobernador? Es que él se excluye como un proceso, como un ente fuera del proceso, y no. El proceso legislativo él forma parte del proceso legislativo y no concluye cuando nosotros aprobamos un dictamen, concluye cuando él ordena su publicación o en su defecto vetarla. Y lo que le faltó al Ejecutivo fue, o más bien a su jurídico, fue decirle a ver, revisar los tiempos. Si ya hay una controversia constitucional resuelta en el 2000 que la contravino Montiel del PRI, digo, elemental, dijeran por ahí, hubiera empezado por saber cuándo se me vence el plazo. El abogado, un buen abogado, inicia por saber cuáles son sus plazos. Y entonces quiere decir que el gobernador no tiene un buen acceso jurídico, porque no inició revisando los plazos. Entonces, para dejarlo con claridad, no hay 3 tiempos, hay uno solo, lo marca la Constitución, el artículo 39, son varios artículos en su contexto, sin duda alguna, el 30, el 32, el 39, el 41, el 42, el 47, el 59, todos ellos van regulando todo este procedimiento. Eso hay que dejarlo con toda claridad. Conclusión, es ley ya para aprobarse. Es lo una que ley no se ya. aprobó allá. Es una ley ya promulgada. Prácticamente lo único que tiene que hacer nuestra presidenta del Congreso, enviar el oficio, y no tiene que decir absolutamente nada la instancia correspondiente, en este caso el secretario general de gobierno, publicarla, y listo. Ya es ley aprobada y por ende
podríamos decir que está en vías de ser promulgada, pero para los efectos legales ya es ley. Entre los ciudadanos ha sido una discordia, una molestia que los diputados no se hayan bajado el sueldo o que no están haciendo lo que dijeron en campaña. ¿Pudiera ser que este sueldo sea para apoyar a los transportistas? Yo creo que son dos temas totalmente diferentes, ¿no? Subsidiar un poquito. Es que no se trata de subsidio, ya lo explicó bien el diputado Vladimir, no hay subsidio. Esa es la postura que tenemos la mayoría de los diputados con respecto a la asesoría que nos brindó una persona experta en el tema. Si los transportistas tienen una postura distinta, pues que presenten la documentación, las pruebas, facturas, todos los estados financieros que tengan que presentar y nos demuestren que efectivamente los están dejando pobres este descuento, ¿no? Pero yo creo que tienen años, muchos de ellos tienen años con la concesión. Yo creo que serían muy buenas madres de la caridad sosteniendo algo que no les resulta redituable, ¿no? O sea, yo creo que al tener las concesiones por tantos años y decir que hasta hoy siempre se han quejado que no es redituable y siguen haciéndolo, pues se me hace algo raro, ¿no? Entonces yo creo que aquí el debate sería posterior a decir, ¿sabes qué? ¿De cuánto es el subsidio? Nosotros decimos que no hay subsidio con la asesoría que se tiene. Ellos dicen que sí, pues vamos sentándonos a la mesa del debate respectivo, pero es tema posterior, ¿no? Nada más, en los acercamientos que tuvimos con el Ejecutivo no hubo ningún tipo de estudio ni fundamento de parte de la Secretaría de Movilidad ni del jurídico del impacto presupuestal o de la afectación que tendrían los transportistas. Y nosotros sí teníamos un estudio, sí teníamos estadísticas, sí teníamos números que demostraban que no había impacto presupuestal ni había afectación a las finanzas de los transportistas. Entonces yo creo que hay que dar elementos para poder llegar a un buen término. Nosotros nos hemos preocupado por tener la asesoría adecuada, por investigar y por replantear el transporte como un servicio público, que en esencia es eso, un servicio público. Entonces creemos que hay un primer paso y como lo dijeron varios compañeros y compañeras diputadas, estamos dispuestos al diálogo, a incluir, a fortalecer, a enriquecer esta iniciativa de movilidad que ya está avanzando. Diputado, en otro tema, por ahí trascendió información respecto a una unidad del Congreso del Estado en la elección de Aguascalientes. ¿Se va a revisar este tema? Hay fotografías y se hablaba pues que esta camioneta estuvo operando allá en este estado. Se va a revisar, no tenemos hasta ahorita ninguna denuncia, ninguna irregularidad registrada. Lo vamos a revisar, hay que clarificar ese tema, pero hasta el momento la verdad que no hay denuncia, no tenemos elementos nosotros para pensar que hubo un mal uso de algún vehículo oficial. Si los hay, pues ya lo vamos a investigar, pero hasta ahorita no. Sin embargo, el hecho de que esa camioneta haya sido utilizada para cargar los votantes, entrega de despensas, como señaló en medios locales de esa entidad, ese sería un uso inadecuado. Bueno, es que en un supuesto, o sea, yo ahorita no tengo elementos para poder probar de que fue así, ni los tenemos al alcance, ni han llegado al Congreso. ¿No se sabe qué se fue esa camioneta para allá? Por el momento. No. ¿Se prestó? ¿A quién se prestó? Bueno, yo creo que son temas diferentes a la conferencia de prensa. Ahorita nosotros vamos a dar a conocer, vamos a darlo a conocer, pero no tenemos ningún elemento de ninguna denuncia hasta ahorita. ¿A quién se le presta esa camioneta? Es algo que puede responder el oficial mayor.